bienvenidos a su podcast Souvenir en nuestro episodio número, dice vale que 5, yo no sé cuál es. Y hablaremos sobre paternidad. Es correcto. ¿Qué opinas de la paternidad? Ole, Tú tienes un papá presente, ¿no? sí. Desde tu niñez. Eso me dijo mi mamá. No es cierto. Eso creemos, ¿no? Que es tu Eso papá. creo. Sí, yo sí crecí con mi papá y creo que ejerció una paternidad súper efectiva y a la fecha siempre está como muy presente y es muy cercano a mí. A su manera, porque este tema como emocional o de expresar sentimientos y así, mostrarse vulnerable, no lo tiene. O sea, creo que han sido muy poquitas veces que yo lo he visto que se muestra vulnerable y porque no tiene opción. Entonces, como que eso no lo tiene tan desarrollado, pero es un papá muy presente, súper presente y que todos mis primeros días de clases, o sea, él ha estado conmigo. Creo que Entonces, influye mucho la cultura, ¿no? ¿Qué edad tiene tu papá? buena pregunta. Como 50 y algo. Ok. Sí, es que, bueno, yo me he dado cuenta que ciertas personas como de un rango de edad como que tienden a ser más frías o más como que, como que a los hombres les cuesta trabajo más demostrar lo que sienten o no sé, digo, a lo mejor es solo mi creencia, pero No, sí, 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 ¿no? sí he notado como varios ejemplos, porque tengo primos que son más chicos y sus papás son como muy, muy expresivos. Ok. Pero sí, creo que es también una cuestión de generaciones, como lo habíamos comentado. En tu Sí. caso, ¿cómo funciona? En mi caso yo, dicen las malas lenguas. ¿Tu mamá va a ver esto? No lo creo. Ah, bueno. Que mi papá pues nunca, o sea, cuando yo era chiquita sí era un papá muy presente, pero como fui creciendo no. Y obviamente hay algunas cuestiones traumáticas que he vivido que han influenciado mucho mi manera de ser ahora o en algún momento mis relaciones. em, y así en diferentes puntos, siento yo. Pues sí, el hecho de que, no sé, yo creo que mi papá estuvo presente hasta mis 7 años, 8 años. Y ya de ahí, pues solo lo llegaba a ver por ahí y así, obviamente no. Sé que tiene otra familia, sé que tengo otros hermanos que no me conocen o que ni siquiera sé si ellos sepan de mi existencia. Entonces esas cuestiones pues sí son como muy a profundidad a platicar o a acabar por ahí. Pero a mí me llamaba mucho la atención este tema principalmente porque siento que socialmente como que es más permisible para un hombre dejar esa responsabilidad ante los hijos. O sea, como que es de, pues es que es hombre, pues no, que no se haga responsable o que no se quede con los hijos o que no dé pensión o que no esto. Y eso es como lo que a mí más me causa ruido, ¿sabes? Es como, güey, o sea, si los dos estuvieron ahí para hacerlo, si los dos tuvieron la capacidad de intención de crear o de tener intimidad, pues te responsabilizas por las consecuencias que puedan llevarse a cabo, ¿no? Independientemente de lo que pase o de la decisión de ambos, pues es algo de dos personas, no nada más de una. Y siento que, por ejemplo, culturalmente a las mujeres como que es más de, tú como mujer eres la que va a ver a los hijos, la que los va a educar, la que los va a alimentar, la que los va a llevar, la que los va a criar, todo. Y como hombre es como de, no, no sé, o sea, creo que ahora sí hay algunos casos en los que pues sí se les da más chance a los hombres de también criar a los hijos, ¿no? Pero aún así siento que culturalmente hay un rezago bien grande pues sí, de padres que no se hicieron responsables y que no vieron por sus hijos. Está bien, cabrón. Yo pienso que desde la cuestión biológica, las mujeres tenemos como, no, más bien no tenemos opción. O sea, Si no te dan ¿Quieres cuidar a los hijos? sí, claro. Y hace poco escuchaba
que hablaban sobre el tema de sí, sí yo quería ser mamá, pero porque pues socialmente, culturalmente, estaba como muy marcada cuál era la finalidad de formar una familia, del casarte, y que no era tan a elección el tener hijos o no. O sea, está tan aprobado y era tan o es tan normal que la finalidad del matrimonio era la procreación. Entonces no tenías como momento de cuestionarte, de, ok, si me quiero casar o no me quiero casar o voy a compartir mi vida con alguien y quiero tener hijos. Porque yo siento que puedo y tengo ese instinto, no sé si llamarlo instinto materno, Es como distinto. desarrollado, ¿no? O sea, muchas veces quizás ni lo sientes y siento que también no eran cuestiones que se pudieran tocar como con la pareja, ¿no? Porque te repito, o sea, traemos como muy aprendido que la finalidad del matrimonio es crear una familia, entonces requieres procreación y es la única manera, ¿no? Y ahora que existen además tantos tipos de familias, te abre el panorama a que, ok, pues podemos formarlos, pero yo tengo mis hijos, pero tú tienes hijos, pero yo no tengo hijos, pero tú tienes hijos, pero... O sea, hay como muchas variantes y muchas posibilidades. Pero en cuanto a roles y a que la mujer no tiene tantas opciones una vez que te embarazas, a decir, si quiero ejercer mi maternidad, o es como de, tengo que ejercer mi maternidad. ¿Por qué? Porque ya estoy creando vida y en ese lapso yo creo que del embarazo, los 9 meses, tú creas como ese vínculo muchísimo más fuerte que la otra persona. Es claro, y yo no sé si biológicamente te hace como ese lazo mucho más fuerte que él y por eso tienden a decir, ¿sabes qué? No sé cómo actuar aquí y me voy. No, o sea, no lo sé porque no tengo hijos y tú tampoco, entonces no sabemos qué se siente, pero quiero creer que es como, Bueno, no para sé. mí, en ese aspecto yo hace tiempo vi un clip de otro podcast que es del viaje de una abeja, algo así, es de una chica que se dedica a viajar y todo, tiene una hija y Ujú. así, pero el cortito que vi hablaba de que una mujer cuando se entera que está embarazada, desde ese momento ya sientes ese vínculo con tu bebé. Y el papá no, el papá hasta que nace la criatura empieza a crear ese vínculo. Entonces, en ese aspecto, pues sí está, obviamente influye mucho como padre que estés presente tanto durante la etapa de gestación como cuando nace, pues para crear también como esa, por ejemplo, hay estudios que dicen que cuando los padres se besan mucho y por ejemplo la mamá tiene antojos o náuseas o cosas, por la saliva se transmiten este tipo de cuestiones que al papá también le dan antojos, también le dan cosas, o sea, entonces hay como que ciertas cosas que si comparten juntos, pues como que se puede crear mejor ese vínculo, siento, de lo que al Pero menos yo he yo, visto. yo tengo una duda, o sea, bueno, ¿tú quieres tener hijos? No. Por ejemplo, o sea, una mujer que no quiere tener hijos y en el momento que te dijeran, estás embarazada, ¿tú qué sentirías? Es que yo sí quiero. Entonces, yo siento que obviamente nunca estás listo, pero a mí sí me gustan mucho los niños, yo sí quiero tener hijos, entonces si a mí me lo dijeran sería como de wow, ¿sabes? Pero no sé, cuando no quieres hacerlo y te llega a pasar, Es que ese ya sería otro tema. no, pero es que tú Pero dijiste que desde porque el sí, momento en que no obviamente sabes, tendría que, sí, obviamente, aunque yo no quiero hijos a la fecha, en algún momento, y por eso digo que era otro tema porque por ahí va, pero bueno, voy a tratar de ser lo más concreta posible. En algún momento, pues sí llegué a quedar embarazada, obviamente no se pudo, o sea, era un embarazo ectópico, le llaman. Entonces es un embarazo que, aunque tú lo quieras o no lo quieras tener, o sea, aunque tú lo quieras tener, no es un puedes. embarazo que no se puede dar, porque no está en el lugar indicado para desarrollarse. Entonces, obviamente, cuando pasó, pues yo no estaba con una persona estable, no era una relación, no era algo que yo siquiera quisiera platicar con la persona de quien era el embarazo. Yo había ido a una cuestión ginecológica porque andaba yo de un sensible
cañoncísimo. O sea, yo lloraba por todo. Veía videos de TikTok de gente que le regalaba dinero a otra gente y yo lloraba. O sea, y yo es que, ¿por qué estoy tan sensible? O sea, todo me hace llorar, te lo juro. Entonces, ¿qué me está pasando? Y dije, pues, es una cuestión hormonal. Fui al ginecólogo y me dijo, tienes un, tienes un quiste, que no sé qué, bla, 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 pero te vamos a hacer estas pruebas antes de hacerte, de darte tratamiento. Ya me mandó a hacer una prueba de embarazo, salió positiva, dije, ah, caray, ¿qué está pasando aquí? Entonces, para mí, en ese aspecto, pues, y por eso digo que es un tema que a lo mejor estaría padre que lo habláramos más adelante y más a profundidad, pues es todo un proceso, es toda una cuestión. Sí, definitivamente como mujer, al menos yo en lo personal puedo decir, pues sí, llegas a pensar y a visualizarte, ¿no? Y si sí, ¿no? Mis cuestiones de por qué no quiero tener hijos son totalmente ajenas a los niños. O sea, a mí me encantan los niños, me gusta cuidarlos, incluso con mis perritos pues trato de darle la mejor vida que puedo, que les doy su alimentito especial y sus cosas. O sea, creo que yo si fuera madre podría ser una buena madre. Más sin embargo, para mí el hecho de saber que es un compromiso para toda la vida, que es algo, o sea, mil y un temas que no van específicamente con eh, yo lo vi y dije, o sea, si yo no tuve un papá presente, pues me gustaría que si en algún momento tengo un hijo sea de alguien que ame profundamente y que él me ame profundamente y que seamos más que pareja, amigos y que como amigos y como amantes y como conocidos y como lo que tú quieras, crear ese vínculo con otra persona tan cabrón y decir, ¿sabes qué? Vamos a crear y va a darle vida a otra personita y que esta personita crezca con todo el amor, con todo el aprendizaje, con todo lo que ambos le podamos aportar. Digo, siempre digo que no quiero tener hijos, pero tampoco estoy cerrada a la posibilidad de decir, no, nunca en la vida. O sea, tampoco es eso. Pero en cuanto a este tema, pues para mí sí es muy importante esa cuestión de tener a alguien que esté ahí. Incluso creo que a veces como mujeres es muy difícil hasta decirle a la persona, ¿no? A decirle, oye, ¿crees esto? Porque no sabes ni cómo va a actuar, ¿no? El hombre a veces es de, pues vamos a hablar, ¿qué quieres hacer? ¿No? O sea, porque obviamente creo que como mujeres a veces estamos como en esa duda de, no ha llegado, o esto, o ya me retrasé, no sé, 2 días, 3 días, una semana. Y a veces es normal y a veces dices, no, esto ya no es tan normal. Y cuando lo hablas con tu pareja y es cuando te das cuenta de qué tan cercano o distante puede ser, ¿no? Uh-huh. Incluso si tú te atreves a decirle, oye, esto está pasando, es muy feo pasarlo sola, es muy feo como mujer sentir como ese nervio de cómo va a reaccionar este güey. O sea, porque a veces para los hombres es muy fácil, pues no me cuido, cuídate tú, ¿no? Es más, si quieres, pues te doy dinero y cuídate tú. Y se me hace de cierta manera pues muy irresponsable porque pues el cuidado es de ambos y no nada más te estás cuidando de hijos, o sea, también de enfermedades y de cuestiones pues así, chuchillas feas que pues no está padre que te generes. Y eso. O sea, te lo preguntaba porque yo no sé si desde el momento en que lo sabes ya es como o sea, el impacto que tiene la mujer, porque al final, o sea, te digo, no tenemos, nosotros no tenemos opción, o sea, no, o sea, sí lo tengo, pero no crees en mí, o sea, no se puede. Es que O sea, hormonalmente está súper sensible y susceptible. Entonces, siento que esa cuestión como emocional, natural, biológica ya nos pone en algún punto de desventaja. Sí. Comparada con el hombre, ¿no? O sea, porque, pues, en cuanto a roles y a estereotipos socialmente aceptados, el hombre es proveedor, el hombre tiene que salir a trabajar, el hombre tiene una vida hecha y al contrario, o sea, le debe echar el doble de ganas porque tiene que hacerse responsable de una vida más y no es barato tener hijos y, o sea, como que todo eso está estructurado de tal manera que, pues sí, el hombre va a seguir haciendo su vida. Y muchas veces buscaban justificar, y digo buscaban porque creo que las cosas ahora han cambiado o están cambiando de poco a poco, pero lo están haciendo, justificar la ausencia del padre, ¿no? O sea, la ausencia de no estuvo en contención emocional, no estuvo en cuanto a educación y solamente su función fue proveer.
Y conforme pasan los años, yo creo que ya cuando eres adulto, muchas veces comprendes el de, ay, no estuvo mi papá y yo hubiera cambiado, que hubiera estado y que no me hubiera dado esto, ¿no? O sea, como que como hijo entiendes el mensaje distinto a lo que buscaron hacer tus papás contigo, ¿no? Y siento que es lo mismo con las mamás cuando ejercen una maternidad de manera independiente, siento que pasa exactamente igual, ¿no? O sea, como hijo es de, ok, no tengo papá y mi mamá tampoco está presente porque sale y trabaja, porque sale y provee, porque ella nos soluciona todo. Entonces, pero como mamá no hay opción. O sea, no quiero tener un hijo. No, no estoy diciendo que no pase, porque también conozco casos cercanos donde pues se terminan haciendo responsables los abuelos o otros familiares menos los papás, cosa que yo veo pésimo, pero creo que depende mucho de la condición de la familia en cuanto a saber, y creo que otro factor importante es la edad en que pues tienes un hijo, ¿no? O decides tener o no tener un hijo. Porque así como hay quienes lo piensan y lo meditan y dicen, ¿sabes qué? No es opción, no es viable. Sí fue un error porque existen mil y un métodos para no llegar a este punto y no fuimos conscientes ni responsables de ninguno, pero quienes deciden sí tenerlo y creer que también es la solución a mil y un cosas y que el amor lo va a poder todo, claramente no. Creo que una de las cosas más feas que te puede pasar, porque lo he vivido con amigas y cosas así, es como cuando tu pareja te dice, es que yo no estoy listo. Y tú así de, güey, o sea, yo estaba súper lista, No, no o sea, ya me manches. di cuenta que no eres listo, ¿verdad? O sea, no, bueno, independientemente de eso, eh, creo que también deberíamos de abrir el tema de las mamás solteras. Obviamente, si estamos hablando de la paternidad, hablar también de la maternidad y de las madres solteras, que eso ya es, creo que es un tema que podríamos ampliar un poco más y entrar a profundidad. Pero en cuanto a padres y la paternidad, yo me gustaría compartir un poco más al respecto. Obviamente, pues en mi infancia tengo muy pocos recuerdos de mi padre, al menos lo poco que recuerdo fue de los 5 a los 8 años. Hubieron algunas cosas que a mí me lastimaron mucho, que obviamente tuve que tratar en terapia en su momento. Una de las cosas que mi papá me dijo y fue traumático en ese momento es que mi mamá, tengo que entrar en tema profundo porque también es mi historia y no quiero quemar a nadie ni molestar, ni que mi historia moleste a nadie de mi familia, ni mucho menos. Pero bueno, mi mamá era de alguna manera la amante de mi papá. Mi papá tenía un matrimonio, tenía pues sus hijos, tengo hermanos mayores, hermanas de mi edad, creo, incluso. No sé si soy la más chica, en realidad no los conozco, pero pues mi mamá al ser la amante y esto, pues obviamente siempre aceptó que le diera parte de lo que quisiera a ella, ¿no? Entonces, pues yo crecí desde muy chiquita, según éramos como vecinos, después mi mamá se mudó, yo seguía viendo que visitaba a mi mamá, bla, 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 y en algún momento mi mamá se cansa de esa historia y decide terminar de tajo con mi papá, y yo empiezo a dejar de verlo. En una etapa de su vida mi papá tuvo un taxi, entonces él pasaba y yo lo veía y lo primero que, o sea, a mí me emocionaba mucho ver a mi papá. Entonces yo corría y entonces se paraba y él decía, dame para unas papas o dame para un dulce. Y esa era su manera en la que mi papá me retribuía, ¿no? O sea, el poco cariño, o sea, mi mamá no le daba dinero, nunca le dio ninguna pensión, nunca le dio nada eh, para mí. Y esa cuestión como era como mi vínculo con él. En algún momento mi mamá decide tener otra pareja con todo el derecho del mundo que ella tenía. Y pues él se enoja, ¿no? Entonces un día pasa y estaba mi mamá con este señor y yo lo veo y corro así de, papá, yeah, dame pa' un dulce". Ah, sí, hija, te voy a dar, pero yo no voy a ser tu papá. Y yo así de, ¿qué? Y yo ya.
ya no voy a ser tu papá, ya no voy a poder verte. Y yo, ¿por qué? Porque tu mamá ya tiene otra relación y ahora él va a ser tu papá. Y yo así de, pero yo no quiero que él sea mi papá, yo quiero que tú seas mi papá. No, pues no, porque ya tu mamá decidió hacer su vida y está en todo su derecho y pues yo ya no voy a poder pasar a verte. Y yo me acuerdo que tomé el dinero y fue así de, no sé, que eran 5 o 10 pesos. En ese entonces se alcanzaba para muchas chucherías, abejitas y cositas así. Y entonces, me acuerdo que me regresé y me senté así en mi patio porque era una casa que daba directo hacia la calle, no había reja, no había baranda, no había nada. Entonces me quedé así sentada en el patio y en algún momento, muy en el fondo, le agarré un coraje a mi mamá tremendo de, ¿por qué mi mamá trajo a este hombre y ya no voy a ver a mi papá? Entonces, obviamente todo eso lo tratas en terapia, lo ves y todo, pero después de eso, mi papá nunca más me volvió a buscar. Nunca más volvió a pasar a verme. Si lo llegaba a ver que yo iba a X lugar, me decía, te llevo, te encamino, o cosas así, pero era una relación tan fría, tan impersonal, que obviamente en algún momento para mí fue muy fuerte porque cuando te cae como el nivel de conciencia y cuando estás como aprendiendo de ti y tus huecos y qué tipo de relaciones estaba yo teniendo en ese momento, eh, pues yo me di cuenta que pues mi papá en algún momento a lo mejor me quiso, pero después no. Y me dejó y me abandonó y no vio por mí. O sea, yo creo que en los festivales, cuando eres niño y adolescente, creo que tus compañeros siempre o a veces tienden a ser muy crueles. Y es como de, tú no tienes papá y esto. Y entonces eran cosas que a mí de alguna manera me hacía la fuerte, pero me lastimaban. Eran cosas que a mí me hacían ruido y yo decía, es que, ¿por qué? Y obviamente en terapia entendí muchísimas cosas al respecto y me di cuenta que el hecho de no haber tenido a mi papá me hizo ser más fuerte y más de echarle ganas y ser, o sea, toda esa carencia de amor me la di a mí misma para hacerme más independiente, empoderada y esto, pero aún así, y aunque yo me ponga las flores y lo diga de la manera que sea, la carencia siempre está, el hueco siempre está, el dolor, o sea, no te voy a decir que todos los días vivo con dolor porque mi papá no estuvo, no, pero a veces te da el bajón o ves a familias lindas, a papás que se preocupan por sus hijos, que son buenos padres, que son comprometidos, muchos incluso que no están presentes porque es un pedo pasar, tener la comunicación con la mamá y que no sé qué, que deciden ellos crearle una cuenta a sus hijos y depositarles esa cuenta para cuando ellos lo necesiten, ahí lo tengan. Cosas así, o sea, yo por ejemplo me enteré que mi papá heredó a sus hijos, que les dio terrenos, que les dio casas, que les dio carreras, y a mí en algún momento fue de, güey, o sea, yo no fui lo suficiente para que no me tomaras en cuenta. Y es eso, o sea, te digo, lo trabajas y estás chingón, pero aún así siempre está esa heridita de decir, pues no me quiso, o sea, prefirió o eligió ignorarme, hacer como que yo no existía. Y eso es como súper fuerte, porque al final de cuentas dices, y trabajas en los huecos, en tus heridas y procuras no tener ese mismo tipo de vínculos con tus parejas y en tus relaciones. Pero el punto para mí de hablar de este tema es inicialmente el cómo se vive desde un hijo, ¿no? Un hijo que se sintió rechazado, ignorado, pues no querido, y que sí, efectivamente también todas esas cuestiones de carencia y de emocionales, sociales, incluso económicas, pues te pueden hacer crecer más y ser súper chingón, pero
obviamente hay diferentes tipos de crianza, diferentes tipos de familias, y es viable, pero sí es cabrón que tenga que existir una ley para que te obligue a, ¿no? O sea, incluso hace poco platicando con una amiga me decía, bueno, con una compañera de trabajo me decía que su hija le había dicho, oye, ma, ¿y si demandamos a mi papá? Y ella así de, ¿por qué? Pues es que nunca te dio pensión, ma. O sea, y yo sigo estudiando, ya va a cumplir 18 años tu hija, sigo estudiando y pues debería de darme todo lo que no me dio. No, hija, si tú lo demandas lo vas a dejar en la calle. O sea, él no tiene dinero para eso y además pues, yo tengo y te voy a dar y todo. Y ella lo que dice, yo nunca le demandé una pensión alimenticia porque eso te nace. Si no te nace y lo obligas, es Claro. como algo que no está chido, ¿no? Y sí, dije, sí es cierto, o sea, creo que en algún momento igual cuando empecé a estudiar derecho dije, ah, o sea, que yo puedo demandar pensión alimenticia que nunca me dio. Pero no, nunca me pasó por la mente. O sí te Creo pasó, que pero no lo sí ejecutaste. no lo ejecuté. Creo que independientemente de la carencia de amor que mi papá tuvo hacia mí, yo sí tuve un amor muy profundo por él y ese amor lo atesoré tanto que incluso era el no hacer daño, incluso por mucho tiempo pues tuve que ocultar mi apellido, ¿no? O sea, yo sentía que ocultaba algo y por eso en todas mis redes sociales soy Valeria Ascensión, porque a mí era como algo de que no sepan quién es mi papá, que no sepan que yo tengo otro apellido, ¿no? Y obviamente en algún momento lo vi así, ahora lo veo como, pues yo no tengo por qué dar a notar un nombre de alguien si esa persona no estuvo presente. Y entonces yo voy por mi familia y por mi mamá y por mi familia materna, que es la que siempre he estado, que es a la que amo y adoro y a la única que conozco, ¿no? Independientemente de que vivan súper lejos, toda mi familia es de Tampico, mi mamá se vino a migrar para acá con otra hermana que desgraciadamente falleció hace 3 años, pero digo, o sea, es fuerte, es algo que como hijo yo cuando veo a papás sobreprotectores o cuando veo a papás amorosos o exigentes, yo a veces lo decía con amiguitas o amiguitos o compañeritos de la escuela de, pues, tú al menos tienes a alguien que te regañe, ¿no? O al menos tienes a alguien que te dé o alguien que esto, o sea, desgraciadamente yo crecí con muchísimas carencias, incluso con mi mamá tenía ella unas cuestiones emocionales en las que pues no podía expresar su cariño, su apoyo incondicional y entonces crecer sin una figura paterna que te apoye o que te impulse y una mamá que tiene muchas cuestiones emocionales en las que tampoco sabe cómo impulsarte, sabe cómo demostrarte su amor, pues obviamente creces como una lechuguita sin flor Sin ni hojas, contención. ¿para dónde? Sí, sin contención y es muy fuerte. Pero creo que la figura, al menos como mujeres, la figura paterna es mucho, mucho para nuestro desarrollo, nuestras relaciones de pareja, incluso nuestra relación, hay algunos coach que hablan de que nuestra relación con nuestro papá o con nuestras parejas proyecta mucho de nuestra relación con el dinero. ¿No? ¿Qué tanto nos damos, qué tanto no nos damos, qué tanto se nos da la fluidez económica o no? No sé qué opinas de todo lo que acabo de decir. Creo que, o sea, nunca había escuchado tu historia tal cual. O sea, sí, muchas veces yo le decía, por ejemplo, en el tema de la joyería, un día Vale me dijo, es que no, tengo como una cuestión ahí con mi apellido. Y yo, ah, ok, ¿no? Pero como que nunca le pregunté más. Creo que es muy respetable cuando te lo comparten así. De bote pronto tan todo, o sea, sí estoy como un poquito choqueada, pero pienso que al igual que el instinto materno, hay una cuestión que es el instinto paterno, o sea, no sé si realmente se diga así, pero bueno, vamos Sí, a es un ponerle así. instinto. Y yo lo veo porque yo tengo un papá que sí, no es tan expresivo, pero mi papá tiene un instinto paterno tan cabrón
que, o sea, él ve niños y le encantan, o sea, los adora y sus sobrinos y trata de estar y ser y de, si lo puede llevar a la escuela, es como de, oye, dile si lo llevamos a la escuela. Llegamos tarde, pero lo llevamos a la escuela. Mi papá es muy así y ha sido toda la vida. Entonces es súper paciente. Había ocasiones y situaciones en las que mi mamá era como de, ay, no, es que te dije, mi papá, pues es que son niños, pues es que se van a ensuciar, es que van a salir, es que van a echar a perder los zapatos, es que lo van a romper, o sea, son niños, están creciendo, están aprendiendo, están jugando, ¿no? Entonces yo, yo que lo vivo del otro lado, sí creo que nadie les enseña a ser papás, pero sí hay un factor muy importante que es instinto paterno y tenemos que evolucionar a tal punto donde entendamos que no tiene nada que ver con su hombría el hecho de que estén procreando por procrear y que no sean personas ni hombres responsables ni conscientes que no tengan compromiso con absolutamente nada ni nadie. Siento que también está muy relacionado con la cuestión de sí, del machismo con el que se crece en una familia mexicana. Hablo desde el punto de lo que vivo en mi familia. Siento que sí, muchos de la irresponsabilidad de los papás viene solapada por pues por el sobreproteger de la mamá de no, sí, es ella y se tuvo que separar y fue lo mejor porque pues no había manera. O sea, las mamás siento que tiene un voto muy importante, al igual que con lo que creces viendo y tu historia de vida con la que te desarrollas y en el punto donde tú tienes que crear o tu familia o hacerte responsable de una porque no lo pensaste, ahí es donde viene como un punto de quiebre muy, muy cabrón. O sea, a lo que me platican mi mamá de mi papá siempre quiso tener un bebé con ella, ¿no? Y de hecho le decía, no te cases, o sea, solo hay que tener un hijo y me lo das. Entonces, Ok. mi papá quería tener un hijo de mi mamá, ¿no? O sea, y él estaba dispuesto a él a hacerse responsable. Hubiera sido yo. Gracias a Dios estuvo con mi mamá. Pero aún así, o sea, mi papá es ese hombre que no preparaba pañalera, o sea, de que me daba coca, me daban dulces, o sea, muy responsable en ese aspecto, pero a él le gustaba estar mucho conmigo, ¿no? Ujú. Entonces, y es como de, güey, alguien quería que estuvieras aquí antes de que quizá existieras. Entonces siento que ese instinto no todos los hombres lo tienen. Y Pero se está, puede desarrollar. sí, no dudo que se pueda desarrollar, Ujú. pero yo por eso te preguntaba, o sea, tú quieres tener hijos, ¿cómo recibirías una noticia de vas a tener un hijo? O sea, sí te puedes visualizar, pero al final de cuentas tu lado consciente te dice, ¿sabes qué? Es esto y esto y esto y esto y la verdad es que no estoy dispuesta, porque es una realidad que querer es poder, pero de ahí a tener la disponibilidad de sí, sí lo voy a hacer, sí, sí me voy a comprometer, sí, sí me voy a limitar o no sé, mil y un cosas que trae como consecuencia el hecho de decir voy a ser papá, no todos están dispuestos. Pues es que se ven como más de, ay, yo tengo que proveer por ella y por el hijo y por el todo y pues obviamente es un peso que dices, ay, no estoy dispuesto a cargar con todo este desmadre, ¿no? Entonces yo siento que algo que Y sea no. más fuerte que eso, sí debe de haber un instinto paterno muy cabrón en ti y que como hombres es, funciona no su lado racional, su lado animal en el de, ah, es mi descendencia, es mi hijo, es mi... O sea, y aparte, hace poco me pasó, me encontré una persona y yo le dije, pero solo tienes dos hijos, ¿no? Me dijo, no, es que cuando tuve 20 años tuve uno, pero pues ya no lo vi, pues ya creció. O sea, obviamente ya creció, pero pues creo que no hay manera de que yo tenga contacto con él. Entonces, que ya lo vean como con esa normalidad es como de, a ver, ¿por qué tuviste a alguien y ahorita sí vives con dos personas, pero tú sabes que la otra persona existe? O sea, ¿cómo estás tranquilo? Porque yo entiendo que igual no existe ese vínculo y no hay un lazo emocional que te mueva. Pero de ahí a decir, ay, o sea, lo tuve como de, lo compré y ya no lo necesito, o ya no lo ocupo, o se me olvidó, o lo Sí. perdí. No concibo la idea, ¿no? Y lo analizo, o sea, te digo, con mi papá, y con otras situaciones cercanas. Y claramente mi papá tiene un instinto de paternidad muy inmenso. O sea, es inmenso su manera de hacer las cosas. No es como todo, no hay papás perfectos y ellos siempre nos lo han dicho. O sea, lo hacemos lo mejor que podemos, pero pues nadie nos dice cómo y así como ustedes cambian, pues nosotros también. Y Se aprende sobre la marcha. claro, o sea, y no es como de que tienes instinto de paternidad y ya no vas a generar ninguna
ninguna herida, porque al final yo no creo que lo hagan con dolo, lo hacen desde su desconocimiento. Claro. Pero, Y pues yo aparte creo son que heredadas desde tus abuelos, justo sus abuelos, de sus abuelos, de sus abuelos lo a tus papás traes. y se sigue hasta que uno decide romper ese círculo de esa herida o de esas heridas que incluso a veces son heredadas. De hecho. Pero yo creo que al final que nosotros estemos haciendo un trabajo interior y sí pagando terapia y lo que tú quieras, pues si en algún momento tú vas a ser papá, la mamá de alguien, no vas a seguir replicando como estas acciones. Pero aún así, obviamente, todos traemos cierto daño, ciertos huequitos que no supimos trabajar porque tampoco a ellos se los enseñaron, no porque, eres mi hijo, te voy a chingar, ¿no? O sea, sé que hay casos particulares donde pues vienen y reflejan todas sus frustraciones y todo su dolor y todo su coraje y su enojo, pero pues al menos en mi caso no fue así. Eh, Te digo, o sea, yo creo que sí tengo un gran papá a la fecha y que hay cuestiones que no compaginamos, pero tan fue responsable que me dio la capacidad de decir, ok, como papá lo hiciste fabuloso. Pero si yo lo pienso y lo analizo, a mí no me parece que esto funcione así, ¿no? O sea, a mí no me parece que las cosas no sean iguales, a mí no me parece que por ser mujer y por ser hombre esto esté así, no me parece. Ok. Y yo le decía, vale, cuando nos volvimos a ver, es que ya entendí por qué mi herida es la de la injusticia. Pero no es algo que se te crea con dolo, o sea, o que te quisieron afectar. No. No, o sea, yo sé que lo hicieron desde el inconsciente y desde el desconocimiento. Claro. Creo que una de las cuestiones más importantes es en cuanto a papá, creo que más que sentir ese vínculo o no, o estar presente o no, es prestarse a la posibilidad de estar presente y recoger los frutos de esa presencia, porque justamente a veces puede ser un papá que pues no tiene una solvencia económica y a veces como hijo eso no lo ves. O sea, tú no ves si tu papá te daba o no te daba, te hacía o no te hacía. O sea, tú ves si él te veía, si él te abrazaba, si él te quería. O sea, ese apoyo incondicional de un padre. Y yo, por ejemplo, me di cuenta que tienen otro papá, no es el mismo que el mío. Entonces mis hermanas, pues tuvieron igual un papá que desde chiquitas las dejó, nunca les dio nada, nunca nada, bla, 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 bla. Y ellas, mis hermanas, pues rompieron el círculo, como consiguiéndose a unos papás para sus hijas súper presentes. O sea, yo creo que mi sobrina Camila tiene a un excelente papá que está presente, que le impulsa, que le dice, tú puedes, hija, eres una chingona. Y eso, y a mí eso, por ejemplo, me emociona muchísimo y siento muy bonito ver que tienen unos papás tan presentes y tan amorosos con ellas. El otro papá igual de, no, tú puedes y esta carrera y esto y acá. Entonces, creo que las dos con ese apoyo han llegado a crecer tanto y a elegir carreras tan completas y tan buenas para su vida, que digo, wow, o sea, me emociona mucho, ¿no? Pero es eso, o sea, es el simple hecho. Tengo, por ejemplo, los dos polos, ¿no? Una de mi hermana mayor se divorció, bueno, se separó, no se divorció, se separó. Y la otra, desde que fueron novios, siguen juntos, nunca se casaron, nada, pero siempre han estado juntos, ¿no? Y entonces veo, y una de mis hermanas siempre me decía, venos en un espejo, o sea, ¿tú qué quieres para tu vida? Y ve a Angie, venos a mí, toma lo mejor o lo peor de lo que tú quieras, que tú creas que es bueno o malo, y llévalo a tu vida. Y entonces a mí eso pues como que se me quedó mucho y efectivamente creo que las dos tomaron una excelente decisión al elegir al papá de sus hijas y son hombres que las han querido profundamente, no solo a sus hijas, sino también a ellas, estén juntos o no. Y eso a mí me hace creer y tener esperanza a que obviamente no todos los hombres son malos, sino todos los hombres tienen ese Claro. instinto, sino que lo crean. Y desde donde lo creas, desde el momento en el que decides estar en la vida de tu hijo. Porque, te digo, a lo mejor la solvencia económica no es la mejor, o socialmente no puedes estar al 100 con tu hija porque tienes una historia externa a eso, pero el chiste es que tú lo elijas, que tú quieras estar, que tú
simplemente te hagas presente. Y creo que esa presencia hace la gran diferencia. Y por eso cuando yo tengo amigos que tienen a hijos y se separan, les digo, güey, neta, no. Y yo les cuento, o sea, les digo, ¿sabes qué? Esta es mi historia, es esto. Es bien culero sentir que tu papá no te quiso. Neta, es culero, le digo. Y yo lo trabajo y a veces lo puedo decir con naturalidad y no tengo ningún tema, pero a veces cuando real me pongo a decir punto por punto me duele Sí, claro. y no puedo evitarlo. Entonces, hazte presente. O sea, a lo mejor el dinero para ti es un tema, ¿no? Y dices, no se lo voy a dar a ella porque va y se pone uñas y mis hijos los tiene con las uñas, con las muelas picadas y que no sé qué, porque he tenido muchos casos de conocidos así. Y es de, pues hazte una cuenta, deposítale y cuando llegue el momento que ella pueda valerse un poquito por sí misma, que tenga la edad, que ella tenga ya un dinerito de ti. Le digo, a lo mejor ni siquiera tienes que hacer eso y a lo mejor ni siquiera es, pero es una responsabilidad, es algo que nace de ti. Le digo, y no solamente económicamente, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Claro. ¿Cómo vas? Échale ganas, tú puedes. O sea, esas palabras valen oro, oro. Y muchas veces, como hijos, algunos que me he dado cuenta, pues las toman por sentadas y no las valoran y no las ven. Es como de, e incluso el regaño de, pórtate bien por esto, esto, esto. O sea, ellos hablan desde su aprendizaje, desde su crecimiento. Y obviamente, pues está padre que tengas esos dos polos de crecimiento y que te nutran y que te den retroalimentación en cuanto a eso. Y creo que independientemente de todo, pues sentimentalmente el no tener una figura paterna sí pesa, sí duele la carencia. Económicamente, pues creo que las mamás, y por eso estaría padre abrir el tema, las mamás, una mamá con hijos es una mamá guerrera, es una heroína que siempre, nunca les va a hacer falta a sus hijos lo que tengan que darle. Y socialmente, pues creo que cada vez hay más apertura de no juzgar al niño o a la niña que no tiene a su papá o a su mamá, independientemente por que falleció, porque no quiso estar, porque no eligió estar, porque lo que sea. Creo que hay más apertura en cuanto a que ya hay pues más padres divorciados y que sí te ve o que no te ve. Y eso está cambiando. Socialmente creo que ya no es tan juzgado el que digan, ¿cómo? ¿Tus papás no están juntos? Creo que ya como que los niños también han evolucionado en ese aspecto. Esta generación viene muy despierta, como que ya lo toman de, ya no, ya estamos, pero tú vas a estar conmigo, sí, De bueno, hecho, no me importa que no vivan juntos, ¿no? Y creo que a veces eso es bien importante, que no crezcan con el trauma de ver a sus papás peleándose y en constante conflicto, porque es como, qué fuerte, o sea, no quiero, no es sano incluso y te genera más heridas a veces ver que tus papás estén gritoneando y peleando todo el tiempo. Que incluso las peleas pues hablan de querer entablar una comunicación como parejas, pero claro, pero con límites, ¿no? O sea, también hay sí, otras que se salen de que se control. salen y ya Creo golpes. que respecto a eso, tengo un caso súper cercano donde, bueno, los papás no están juntos, hay hijos de por medio y la mamá tiene una pareja. Entonces, pues el papá biológico es un niño de 7 8 años y obviamente pues ve a su papá biológico cada cierto tiempo, pero pues en cuanto a características físicas pues no es muy alto su papá. Uh-huh. Y la pareja de su mamá es alta. Entonces estábamos platicando de las estaturas, ¿no? Y así, porque me dijo, es que ¿cuántos años tienes? Y nada más creciste eso, y así, ¿no? Y él me dice, es que estaba hablando él sabe quién es su papá y quién es su daddy, que es la Okay. pareja de su mamá. O sea, y él identifica perfecto como de, es mi papá, lo veo de repente y es importante para mí y se emociona inmenso cuando lo ve, pero también es muy feliz en su casa, o sea, y cómo funciona su familia. Y con la atención y que lo lleven a la escuela y que le ayuden con la tarea. O sea, él entiende esos roles, él entiende qué está pasando y lo maneja bien porque pues hasta el momento los papás o los adultos responsables de su crianza lo han sabido llevar y le han hablado las cosas como son. Entonces me dice, mi papá es chiquito, pero Daddy me dijo que a veces los hijos adoptivos crecemos como el papá adoptivo. Entonces pues yo puedo ser muy alto también. Dije, wow, porque él me está diciendo, yo puedo crecer como él.
aunque sé que por este lado, pues mi papá está chiquito, ¿no? Entonces, como que su mensaje y la idea que trae y el cómo funciona su familia le está haciendo bien, porque en ningún momento es como de que, híjole, no estoy con mi papá, o si me pasa algo, ¿cómo le hago? O sea, él sabe que es su papá adoptivo, o sea, Sí, y no que hay lo quiere limitantes. igualito, ¿no? Y que él también siente muchas cosas por su presencia. Entonces, siento que a veces, en cuanto a adultos, la sociedad nos dice como de, ay, no, es que pues tiene hijos, ay, no, pues es que se separó, es que está, o sea, pero al final creo que es muy fácil juzgar y muy fácil hablar desde unos zapatos que no son tuyos, pero estando en esa historia y escribiéndola y teniendo que tomar decisiones por tu bienestar, creo que no hay manera de que alguien se pueda atrever a juzgar esas cosas, ¿no? Y si como hijo lo estás transitando, pues yo creo que como que familia, como adulto, como el primer círculo que le corresponde como el soporte y la contención y el apoyo de las decisiones, porque ni siquiera la aprobación, o sea, esa es tu decisión, pues como que no te toca meterte, ¿no? Y creo que el hecho de que no evolucionemos a no ver ni cargar de prejuicios las diferentes situaciones, las diferentes familias y opciones que se pueden formar, está bien bonito porque le haces la vida y el camino más sencillo a quien lo está viviendo desde el otro lado. Y son personitas que al final de cuentas traen tus genes, traen toda tu ascendencia, que decimos, todas las heridas pasadas, todas las enseñanzas, nuestros ancestros. Hace poco, platicando justamente en terapia, le decía a mi terapeuta que no entendía por qué últimamente me generaba tener a hombres en mi vida que me hacían como querer yo ser, mmm, no la protectora, pero como la cuidadora, como la, no figura materna tampoco, sino mm, como ser yo la que tenía la batuta en la relación, ¿no? Entonces yo dije, no me entiendo, o sea, ¿por qué tengo que generarme hombres que tienen, o sea, yo sé que nunca va a llegar a mi vida una persona con cero traumas ni nada, porque todos los tenemos, depende de nosotros si los trabajamos, si no los trabajamos, bla, 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 bla. Digo, pero yo no quiero tener en mi vida a alguien que más que sumarme me reste. Y entonces siempre me encuentro personas que están pasando por un proceso y entonces ahí estoy yo embarcada, queriendo estar en ese proceso y apoyarlo y impulsarlo y hacer. Independientemente que seamos pareja o no, me gusta como estar y hacer. Y le dije, o sea, no quiero ser esa persona, no quiero tener esa clase de relaciones. Ya estoy cansada de generarme estas cosas y me dice, haz un ritual. ¿De qué estamos hablando? Haz un ritual en el que tú le agradezcas a todas tus ancestras, a todos tus antepasados, a todas tus antepasadas, el que te quieran enseñar, el que te quieran hacer sentir tú la que tiene la batuta, la que tiene el poder. Agradeceles y diles hasta aquí, no gracias. Y rompe ese círculo. Entonces, si tú ves que el hombre esto, dice, porque sí, efectivamente no te va a llegar alguien con cero traumas y una perita en dulce, o sea, no, todos tenemos procesos y cosas por trabajar. Depende de nosotros si tenemos la disposición de hacerlo o no. Pero entonces ahí sí te diría, pues si ya estás cansada de eso y te estás dando cuenta que no te está funcionando, que no te está sirviendo y te estás dando cuenta que te consigues a hombres que tienen ciertos procesos, pues entonces rompe el círculo. Y entonces y sí hice un ritual muy bonito en el que dije, ya, por favor, universo, Suéltame. suéltame. No, pero fue muy bonito y creo que yo agradezco a todas las personas con las que he convivido y con las que he tenido la oportunidad de estar. En algún momento, pues sí fue como buscar esa figura paterna en mis relaciones, ¿no? Buscaba hombres de cierta manera autoritarios o con ciertas cuestiones ahí medio mayores, ¿no? Siempre buscaba a hombres mayores. No tanto, tampoco decir que sugar daddies, no para nada, pero sí un poco más grandes. Me gusta mucho que un hombre sea como inteligente y bla, 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 bla. Entonces, creo que ya rompí ese círculo, ya no estoy como tan en esta cuestión. Pero lo saco porque creo que es muy importante el cómo como mujeres a veces el no tener esa figura paterna nos afecta.
y el cómo influye en el tipo de relaciones que tenemos, si son sanas, si no son sanas, si son condependientes, si son, no sé, hay un chingo de tipos de relaciones. Y, y eso, está padre darte cuenta de... Pues mi conclusión de este episodio Dinos. sería que no juzgo el hecho de no ejercer una paternidad. Sí estoy muy en desacuerdo si me pongo desde el lado de los infantes, porque pues yo fui una niña muy feliz y, y no me gusta ver que impacten estas, o sea, las malas decisiones de un adulto tan cabrón la vida de un niño, porque pues ni la deben ni la temen, ni siquiera le preguntaron, o sea, no tuvo muchas opciones, seguramente como hijos si nos vieran desde allá arriba, desde el cielo, por decirlo de alguna manera, eh, ese no, ese güey no quiero que sea mi papá. Todos menos ese, por favor, por lo que más quieras, ese no. Es el que le voy a valer madre, no, por favor. No, por favor, o sea, ese que se te aparece, ese que... No, bueno, es que yo sí lo hubiera hecho. O no sé cómo funciona esa cuestión, pero... Yo no me acuerdo, la verdad. Mi almita, es que me acordé de Soul, de las almas, o sea, si podrías o no, así me lo estaba imaginando yo. Eh, Creo que no puedes ir por la vida teniendo hijos por tenerlos. Nos falta ser más conscientes y más responsables y creo que tener crianzas efectivas, crianzas conscientes. Los niños lo entienden perfecto, absolutamente todo, lo sienten todo. Eh, Creo que hay que abrir como estas puertas como papás a tocar esos temas, ¿no? De, ok, sí, los niños muy bonitos y sí, salen carísimos, eso lo sabemos, pero en cuanto al aspecto afectivo, compromiso, eh, ser papás funcionales, creo que aún falta mucho porque se hable. Y a veces son temas incómodos, pero creo que van a hacer una sociedad mejor porque pues también el impacto que tiene en las infancias y en el desarrollo de adolescentes y de jóvenes, pues creo que nos hemos dado cuenta a través de los años y conforme pasan peor, que sí tiene un gran impacto también en la delincuencia y que son blancos muy fáciles porque son personas muy vulnerables que no cuentan con círculos establecidos o donde encuentren roles definidos que se sientan protegidos y cuidados, que cubran sus necesidades básicas y eso también da pie a mil y un posibilidades de que caigan pues, en malos pasos, ¿no? Creo que es un problema que se ve así de chiquito el decir mi papá no se hizo responsable de mí, pero puede ser de un impacto inmenso, porque al final pues siempre vas a cargar con eso si no lo trabajas. Y que también el trabajarlo, pues no todos estamos en posibilidades de trabajarlo y son como muchos puntos y dices que se tienen que tocar y estudiar cuando dices no ejerzo mi paternidad o sí ejerzo mi paternidad. Esa es mi conclusión. Ok, gracias. Mi conclusión sería muy sencilla. Creo que como hombres, el regalo de ejercer una paternidad, los beneficios de ejercer una paternidad son muchos. Y independientemente de lo económico, de lo que sea, emocionalmente creo que el regalo es muy grande, el estar presente, el hacerte cargo. Y pues si no estás dispuesto, pues saber elegir a tus parejas, ¿no? Cuidarte. Si no quieres hijos, cuídate, güey. Si no quieres definitivamente hacer la vasectomía. Si no quieres hijos, definitivamente busca mil y un métodos para no hacerlo. Y no dejes siempre la responsabilidad solo a la otra persona. Creo que eso es irresponsable, egoísta, incluso misógino, ¿no? El hecho de, pues tú, ¿no? ¿No quieres? Pues hazlo tú. Claro. Entonces, es muy difícil crecer sin una figura paterna, se lo dice una persona ya adulta que tuvo que trabajar con eso y aún a la fecha a veces tengo que trabajar con algunas cuestiones emocionales. Eh,
que sí, de alguna manera te pueden hacer más fuerte, te pueden hacer una guerrera, una chingona, lo que tú quieras, pero pues siempre va a estar esa carencia, siempre va a estar esa emoción de que alguien pues no te quiso, no te eligió, no eligió estar. Y bueno, pues creo que solo eso, o sea, saber estar y hacerte presente es muy padre, los beneficios son muy grandes. Y igual si no creciste con tu figura paterna, pues ve a terapia, está muy padre. Está muy padre darte cuenta y soltar cosas que no son de ti y todo eso. Yo creo que hasta aquí el episodio. Muchas gracias por vernos. Nos vemos. Nos vemos. Besitos en sus parpaditos. Bye. Bye.